Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Están en victoria o en derrota? Amén. En No, victoria. En victoria con el Señor. Amén. Ya dijeron los temas, ¿cierto? Entonces, quiero saber quién me dice qué aprendieron de esos temas. Que confese puede lograr todo. Listo. ¿Te gustan los regalos? Obvio. ¿Cuál es el regalo que más te ha impactado en tu vida? A mí me encantan las muñecas. Hay regalos que recibimos sin merecerlos. Hay otros que esperamos durante todo el año para recibirlos. A veces ni siquiera agradecemos por los regalos que nos dan. Pero aunque no le demos importancia, el valor del regalo perdura. Por ejemplo, cuando yo tenía como 3 o 4 años, me regalaron una patineta. Entonces yo estaba muy feliz y de la emoción la dejé caer al piso y se le partieron las ruedas. Otra vez me regalaron un helicóptero de juguete, pero que sí volaba. Entonces me puse a volarlo, pero se fue volando hasta la otra cuadra y como que lo pisó una moto o algo y se le partieron las patas. ¿Sabes? Conocer y recibir a Jesús en nuestras vidas es el mejor regalo que podemos recibir. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Es lo mejor porque Él entiende totalmente todo lo que sucede en nuestras vidas. Pero que siga. Si alguna vez te has sentido solo y abandonado, Él también lo vivió y lo sintió. ¿Recuerdas la ocasión que estaba orando y sus gotas de sudor eran como gotas de sangre? Experimentó la soledad. Si alguna vez te han traicionado, a Él también lo traicionó, uno de sus mejores amigos. A pesar de que Él sabía que el carácter de Judas era ambicioso, decidió darle una nueva oportunidad una y otra vez. Si te han negado, a él lo negó Pedro, el más importante defensor de su ministerio. Si alguna vez has perdido a un ser querido, pues Él perdió a su primo Juan. También perdió a Lázaro, a uno de sus mejores amigos. Juan el Bautista era su primo y pues Jesús lo quería, era de su familia. Es más, Juan el Bautista abrió el camino para Jesús. Entonces, a Jesús le dolió cuando a Juan el Bautista lo mataron, le cortaron la cabeza. Juan el Bautista hasta bautizó a Jesús. Entonces, nosotros tenemos muchas experiencias y aventuras con nuestros primos. Por ejemplo, yo tengo un primo que se llama Tomás y pues desde que somos muy pequeños, pues nos conocemos. Por ejemplo, una vez, pues yo quería volar y entonces le dije a mi primo, entonces él se acostó al piso con los pies para arriba, yo puse mi abdomen en sus pies y me empujó hacia atrás, o sea que literalmente sí salí volando. Porque nosotros ya lo habíamos hecho varias veces, entonces lo volvimos a hacer. Cuando lo fuimos a hacer, pues llegué hasta una esquina del mar con una puerta y me partí la cabeza. Entonces fui volando pero directo al hospital. Entonces, ¿quién más tiene primos aquí? ¿Alguien que quiera decir? Bueno, entonces, varios tenemos primos. Si eres migrante, Jesús tuvo que migrar cuando aún era un bebé.
sin comer nada en el desierto. Imagina no comer nada durante 40 días. ¿Alguna vez has predicado el Evangelio y te han criticado o te han dicho o te han menospreciado y te han dicho que inclusive eso no es de parte del Señor? Entonces, a él le tocó vivir todo eso y más. Es más, cuando los fariseos se burlaban de él, decían que lo que él hacía no era de parte de Dios, era de parte de Belcebú, o sea, de Satanás. Si padeces del corazón, a él le dolió demasiado el corazón. Él murió de un infarto al no poder soportar el dolor de la separación con el Padre. Y él hizo todo eso por amor a ti. Si estás pasando por una depresión o tristeza extrema, que sientes que lo perdiste todo, que tus manos no pudieron retener eso que era tuyo, no dudes en saber que Jesús vio cómo el enemigo se llevó todo lo que él había creado. Él creó al hombre y a la mujer con tanto amor, pero ese amor con el que creó al hombre y a la mujer fue despreciado, porque el enemigo, Satanás, se lo llevó. En su corazón experimentó dolor, tristeza, decepción, angustia y rabia. Por eso, más que nadie en el mundo, él puede conocerte y entenderte. Hoy quiero darles el secreto de la vida cristiana. El secreto de la vida cristiana. El secreto es que la vaca no da leche. Entonces, ¿cómo que la vaca no da leche? Sí, la vaca no da leche. Hace muchos años existía un granjero con varios hijos. Entonces, les digo a sus hijos, cuando cumplan 12 años, les voy a decir el secreto de la vida. Pues fueron pasando los años, hasta que el mayor cumplió 12 años. Y le dijo, bueno papá, ya tengo 12 años, dime, ¿cuál es el secreto de la vida? El padre le dijo, te lo diré, pero no se lo digas a tus hermanos. El secreto de la vida es que la vaca no da leche. El hijo se sorprendió, ¿cómo que la vaca no da leche? Sí, la vaca no da leche. El padre le dijo, tienes que levantarte a las 3 o 4 de la mañana. Tienes que pasar por todo el campo lleno de excremento. Tienes que llegar hasta el corral de las vacas. Tienes que amarrarle las patas y la cola. Tienes que poner el banco y empezar a ordeñar. Entonces, la vaca no da leche, hay que ordeñarla. Entonces, nosotros, en la vida cristiana, no podemos hacer que todo pase así. Porque si nos sentamos y nos quedamos así sin hacer nada, entonces, ¿cómo vamos a creer en Dios si no hacemos nada? Si entonces queremos ir al cielo, necesitamos predicar, necesitamos orar, necesitamos obedecerle al Señor, todo lo que nos diga el Señor, hacerlo. Entonces, si nosotros no hacemos nada, ¿cómo queremos ir al cielo sin hacer nada? Entonces, la vaca no da leche, hay que ordeñar. Pero, hermanos, hoy quiero recordarles que ese bebé que nació hace más de 2000 años, que creció como migrante, que vivió en una tierra bastante apartada de la fe, como era Nazaret, que hizo milagros aún en medio de las críticas y la persecución de los judíos, que murió en la cruz por amarte a ti, que nos dio el Espíritu Santo antes de ir al cielo, el que te ama con un amor incomparable, es
Señor de señores, soberano rey, el rey de los judíos, el rey de las edades, rey de justicia, rey del cielo, rey de gloria. Su amor es ilimitado, su fuerza no se cansa, es enteramente sincero, es enteramente firme, es la plenitud de la gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso, es la pieza central de la civilización, es el más grande fenómeno que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios. Entonces, como les dije, no nos podemos quedar sentados sin hacer nada. Nosotros tenemos que predicar, tenemos que orar, tenemos que obedecerle a Dios, tenemos que hacer todo lo que nos manda Dios. Y no solo eso, también tenemos que dar diezmos y ofrendas y varias cosas para... También necesitamos ayudar a los necesitados. Entonces, nosotros cuando vamos a dar los diezmos y ofrendas, como que sacamos la billetera y damos un billete de 100, un billete de 50, un billete de 20, uno de 10 y uno de 5 y unas moneditas. Entonces, miramos y cogemos las moneditas y damos las moneditas. Con todo eso que tenemos y no damos lo que Dios necesita. Porque Dios nos dio la vida y nosotros le devolvemos unas moneditas. Entonces, nosotros tenemos que pensar antes de dar ese diezmo. Piensa que Dios te dio la vida, que Dios te amó, que Dios te ama. Aunque hagas cosas malas, Dios te perdona. Amén. Entonces, nosotros tenemos que devolverle la parte a Dios. Dios no tiene paralelo, no tiene precedente. Es la idea más elevada en la literatura. Es la persona suprema en la filosofía. Es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único cualificado para ser el salvador de la raza humana. Amén. Él suple la fortaleza al débil. Está siempre disponible para el tentado y también para el probado. Simpatiza y salva. Sostiene y da fuerza. Es guía y guarda. Él sana al enfermo. Limpia al leproso. Perdona pecadores y paga por los deudores. Él libera al cautivo. Defiende al débil. Bendice al joven. Sirve al desafortunado. Honra al anciano. Recompensa al diligente y embellece al humilde. Él es la llave del conocimiento. Es la fuente de sabiduría. Es la puerta del rescate. Es la senda de paz. Entonces, Dios nos ama. Su gracia es total. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, existió un hombre que adoraba a Dios. Pero ese hombre tenía muchas riquezas. Entonces Satanás fue donde Dios y le dijo: ese hombre que te adora, solo te adora por eso, todo eso que tú le das. Entonces Dios le dijo que no era así, que como él adoraba a Dios, Dios le daba cosas. ¿Y quién es ese hombre? Job. Job. Entonces Dios le dijo a Satanás
Satanás fue a donde Job y le quitó su ganado, mató a sus hijos y le dio enfermedad. Entonces, Job estaba muy triste. Y Job, aún así, que le haya pasado todo eso, siguió adorando a Dios. Entonces, nosotros, aunque nos pase de todo, aunque no podamos, aunque no tengamos nada, aunque necesitemos y no tengamos, tenemos que seguir adorando a Dios. Amén. Por ejemplo, mi mamá, el año pasado creo, pues, este año, a principios de año, pues ella trabaja todo el año y desde como diciembre hasta como enero, marzo, pues no está trabajando, entonces no gana dinero en esos meses. Y a mi mamá le necesitaba cosas. Entonces, una vez ella estaba ahí y entonces un hermano de la iglesia fue y le llevó un mercado. Amén. Gloria a Dios. Tiempo después, el pastor fue y le llevó otro mercado. Después, ella necesitaba dinero y su mamá, o sea, mi abuela, había orado por mi mamá para que le vaya bien. Entonces, cuando ella oró, empezaron a pasar todas esas cosas. Y no solo eso, iba caminando y en la calle se encontró 80,000 pesos tirados al piso. Amén. Dios. Entonces, aunque nos quiten todo, como a Job le pasó, le quitaron todo, nosotros tenemos que seguir adorando a Dios. Amén. Y Dios nos hace pruebas, pero tiempo después nos da hasta el doble, como le pasó a Job. A Job le dieron hasta el doble de lo que tenía. Entonces, nosotros tenemos que seguir adorando a Dios, aún así, cuando nos falten cosas, cuando necesitemos, aún así que nos quedemos sin casa, que nos quedemos sin trabajo, que nos quedemos sin dinero. Aún así, tenemos que seguir adorando a Dios, Amén. porque Dios nos va a dar más del doble de lo que teníamos. Amén. Entonces, Dios su vida es sin par, su bondad es ilimitada, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es total, su reino es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces, Él es indescriptible, Él es incomprensible, es invencible, es irresistible, es para siempre. No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes alejar de tus manos, pero no puedes vivir más que Él, pero no podrás vivir sin Él. Entonces, sin Dios nosotros no podemos hacer nada, porque Él es el creador del mundo, es el que nos dio la vida, Él es el que nos salvó, Él es el que nos dio todo lo que tenemos y que nos va a dar más de lo que tenemos. Entonces, Dios, si nosotros le pedimos algo a Dios, Él tiene 3 frases. La primera es no, o 3 palabras. La primera es no, la segunda es sí y la otra es después. Entonces, nosotros le pedimos algo a Dios y si no lo necesitamos, Él nos va a decir que no, porque si yo quiero un carro o ni siquiera tengo casa, entonces ¿qué voy a hacer con el carro si no me sirve de nada? O si ni siquiera tengo trabajo, ¿para qué voy a necesitar esas cosas si ni siquiera tengo cómo mantenerlas? Entonces, ahí Dios nos diría que no, porque no lo
pues nos dirá sí, nos lo va a dar. O la otra respuesta es que si nosotros le pedimos algo a Dios y no lo necesitamos ahora, pero lo necesitamos después, porque Dios lo sabe todo. Dios, antes de que yo predicara, hace más de 2 años, Él ya sabía que yo iba a estar aquí. Él ya sabía lo que yo iba a decir. Antes de que nosotros naciéramos, Él ya sabía que cuándo íbamos a morir, todo lo que íbamos a hacer. Entonces, Dios lo sabe todo. Amén. Los fariseos no pudieron soportarlo. Pilato no quiso defenderlo. La cruz no pudo detenerlo. La tumba no pudo encerrarlo. Y desde entonces hasta hoy sigue actuando en nuestras vidas. Amén. Entonces, hay alguien que se llamó Pablo. Ustedes saben quién es. Que Pablo, pues, él se sabía literalmente toda la Biblia. Pero él perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Entonces, es más, Pablo fue el que mandó a matar a Esteban. Esteban fue el primer mártir que existió. Entonces, imagina en el cielo a Esteban y a Pablo cuando se encuentren. Entonces, Esteban fue una buena persona. Y entonces, imagina que en el cielo tú encuentres a la persona que te mató, pero que esa persona se arrepintió. Entonces, imagina eso. Entonces, todo esto, Dios lo hace por ti. Pablo mataba a los cristianos, los perseguía. Pero Dios le hizo una prueba. Él se quedó ciego. Y entonces, como se quedó ciego, pues esa era la prueba. Y Pablo se bautizó. Y entonces, de ir persiguiendo a los cristianos hasta ser un cristiano. Entonces, Pablo antes se llamaba Saulo. Entonces, Dios se lo cambió a Pablo. Entonces, así fue como Dios nos ama. Así es como Dios nos hace pruebas para creer en Él. Porque entonces nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. O sea que nosotros sabemos que Dios exista, pero no queremos obedecerle a Dios. No queremos hacer lo que Él manda. Entonces, ¿cómo vamos a ir al cielo si no hacemos lo que Él dice, no lo obedecemos, no predicamos, nos quedamos sentados haciendo nada, no oramos, no damos diezmos y ofrendas? Entonces, si no hacemos nada, ¿cómo vamos a ir al cielo? Es más, yo creo que es más fácil adorar a Dios que no adorarlo, que estar fuera de la iglesia, porque para estar fuera de la iglesia y no adorar a Dios tienes que hacer demasiadas cosas, pero para adorar a Dios solo tienes que entregarle tu corazón a Dios. Entonces, para estar fuera de la iglesia tienes que fumar, tienes que tomar, tienes que hacer muchas cosas que son malas. Y entonces, si estamos dentro de la iglesia es más fácil. Si estamos dentro de la iglesia es más fácil obedecerle a Dios. Entonces, nosotros le podemos obedecer a Dios. Si tú estás pasando por algo tan grande que sientes que ya no puedes más, te invito a que medites en lo grande y amoroso, majestuoso que es Jesús. El mejor
mejor regalo que jamás pueda existir. El mejor regalo que jamás pueda existir para tu vida. Y tú, amigo, hermano, joven, niño y anciano que me escuchas, ¿qué vas a hacer hoy con tanto amor para ti? Recuerda, hoy y siempre, Jesús eres suficiente. Yo me acuerdo de una predicación, de una campaña de alguien que vive en Estados Unidos, que vino a nuestra iglesia y hizo esa campaña. Él es de Puerto Rico, ¿sí? Entonces, él vive en California. Creo que no me acuerdo. Que nosotros queremos hacer algo. Bueno, no creo que sí. Bueno, perdón. Entonces, un pastor, en fin. Y él fue a donde otro pastor muy famoso. Y pues ese pastor pues hacía videos y cosas. Y le dijo a ese otro pastor que hagan un video sobre Dios. Y el pastor le dijo, ¿cuánto más o menos va a durar el video? Y pues él le dijo, por ahí, no sé, 1 o 2 horas. Entonces, él le dijo que si iba a durar 1 hora, tenemos que orar 2 horas sobre eso. Entonces, si nosotros queremos hacer algo, tenemos que orar el doble de lo que queremos hacer, del tiempo que dura eso. Porque entonces, si nosotros nos quedamos sin orar, ¿cómo vamos a querer hacer eso si no tenemos la ayuda del Señor? Entonces, otra vez fueron a hacer otro video. Entonces ahí el pastor ya se dio cuenta. Entonces le dijo, ahora el video va a ser de 15 minutos. Porque ¿cuánto van a durar? Media hora. Entonces van a durar media hora, al menos. Entonces, nosotros queremos hacer algo. Nosotros queremos conseguir algo. Algo que, no sé, dure, por ejemplo, yo practico bicicross, ¿cierto? Entonces, más o menos una carrera dura como 1 minuto. Entonces, por cada carrera que yo haga, entonces tengo que orar 2 minutos. O, por ejemplo, más o menos una competencia, o sea, de varias carreras, dura por ahí 1 hora. Entonces tengo que orar 2 horas para que me vaya bien en esas competencias, en esas carreras. Por ejemplo, hace poco hubo una carrera que yo estuve, de sueños deportivos se llama. Y entonces, yo hice como dijo ese pastor. Entonces, la carrera duraba, cada carrera eran como 3 carreras, entonces cada una duraba 1 minuto. Entonces, por cada carrera, pues oré 2 minutos. Entonces, sumando todo eso, pues oré como 6 minutos. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso porque, por ejemplo, en esa carrera cogí 2º lugar. Entonces, nosotros tenemos que orar y adorar a Dios para que nos vaya bien en las cosas que necesitamos. Y repite conmigo, Jesús, eres suficiente para mi vida. Jesús, eres suficiente para mi vida. Y te recibo como el mejor regalo que pueda existir. Ahora vamos a hacer una oración de agradecimiento. De rodillas o de pie, como quieran. Papito Dios, cuídanos, bendícenos a todos, perdona nuestros pecados. Gracias por todo.
todo, cuídanos a todos, bendícenos. Haz que todos los que están aquí puedan lograr sus sueños, que puedan lograr todo lo que quieran, todo lo que necesiten. Cuídanos, bendícenos a todos. Por favor, en el nombre de Jesús, amén. Amén.